Día 5, parte 5. Nulidad del contrato, vicios, cláusulas abusivas y revisión. Nulidad del contrato. Cuando se habla de nulidad del contrato, lo que se quiere decir es que el contrato no es válido jurídicamente. Esto ocurre cuando falta alguno de los elementos esenciales del contrato, ya sea el consentimiento, el objeto o la causa. También cuando el contenido del contrato va contra la ley. Por ejemplo, si se celebra un contrato para realizar una actividad ilegal, ese contrato es nulo porque el objeto es ilícito. La nulidad tiene una consecuencia muy importante. El contrato no produce efectos jurídicos desde el inicio. ¿Qué quiere decir? Que no es que el contrato fue válido, luego dejó de serlo, sino que el derecho lo considera como si nunca hubiera existido. En este caso, la ley distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, según la gravedad del problema y el interés. La nulidad absoluta aparece cuando el contrato viola normas fundamentales del orden jurídico, cuando tiene un objeto ilícito o cuando falta un requisito esencial muy grave. En estos casos, el contrato afecta intereses generales de la sociedad. Por eso la nulidad puede ser invocada por cualquier persona que tenga interés. No se trata solo de proteger una parte, sino de proteger el sistema jurídico. En cambio, la nulidad relativa protege intereses particulares. Se da, por ejemplo, cuando el contrato fue celebrado con vicios del consentimiento, ya sea error, dolo o violencia, o cuando una de las partes tenía capacidad restringida para contratar. En estos casos, el contrato no es inválido para todos, sino que la ley le da a la parte perjudicada la posibilidad de pedir la nulidad. Solo esa parte afectada puede solicitarla. Una vez que un contrato es declarado nulo, las partes deben devolverse mutuamente lo que se hayan entregado. Sin embargo, hay situaciones especiales donde la ley no permite la restitución, especialmente cuando lo entregado proviene de algún acto ilícito. Ahora, vicios del consentimiento en el contrato. Para que un contrato sea válido, el consentimiento de las partes debe formarse de manera libre y consciente. Esto significa que nadie debe firmar engañado, presionado ni confundido respecto a lo que se está contratando. Cuando el consentimiento presenta algún defecto serio, se dice que está viciado, y en esos casos el contrato no desaparece automáticamente, pero puede ser anulable. Los vicios suelen ser el error, el dolo, la violencia o intimidación, la simulación o el fraude. Empecemos con el error, que es uno de los más comunes. Es cuando una persona se equivoca sobre un elemento esencial del contrato. Se trata de errores importantes, como confundir la cosa que se compra, la identidad de la persona con la que se contrata o el precio pactado. Si alguien contrata creyendo algo que en realidad no es, y ese error fue determinante para contratar, el consentimiento no fue verdaderamente libre y el contrato se anula. Puede anularse. Otro vicio es el dolo, que aparece cuando una de las partes provoca el error de la otra mediante intenciones o engaños intencionales. Esto puede darse ya sea ocultando defectos, mintiendo sobre alguna característica relevante o manipulando información. En estos casos, el contrato también es anulable. Pero además, quien actuó con dolo puede ser obligado a pagar daños y perjuicios. La violencia o intimidación. Vicia el consentimiento cuando una persona firma un contrato porque siente miedo, presión o amenaza grave. No hace falta que haya golpes físicos, alcanza con una amenaza seria que genere un temor razonable. En estos casos, el consentimiento no es libre, por lo que el contrato puede anularse y no produce efectos jurídicos válidos. Luego, la simulación se da cuando el contrato que se muestra no coincide con lo que realmente las partes quisieron hacer. Puede tratarse de un contrato totalmente fingido o de uno que oculta su verdadero contenido.
Aunque entre las partes puede haber acuerdo, la ley interviene para proteger a los terceros perjudicados y puede dejar sin efecto el contrato. Luego, el fraude. El fraude ocurre cuando se utiliza el contrato como un medio para dañar a un tercero, como por ejemplo a algún acreedor externo. En este caso, el contrato puede ser válido entre quienes lo celebran, pero no puede hacerse valer contra la persona perjudicada. Es decir, el acto no se anula completamente, pero resulta inoponible frente al tercero afectado, que puede pedir protección judicial. Hay una diferencia entonces entre simulación y fraude. Por ejemplo, un ejemplo de simulación. Juan está por ser embargado y vende su auto a su amigo Pedro. Firman un contrato de compraventa, pero en realidad Juan no recibe dinero y Pedro no usa el auto. Juan sigue manejando como siempre. La venta existe solamente en los papeles porque ninguno quise realmente vender o comprar. Esto es simulación, porque el contrato aparenta una venta, pero en realidad no hay intención verdadera de transferir el auto. Un ejemplo de fraude es cuando Juan debe dinero a un acreedor y sabe que pronto le va a embargar el auto. Entonces vende de verdad el auto a su hermano y se lo entrega, para que el acreedor no pueda cobrar. Acá la venta es real, el auto pasa al hermano, pero el objetivo es perjudicar al acreedor. Esto es fraude porque el contrato existe y es verdadero, pero se usa para dañar a un tercero. Entonces, simulación es cuando el contrato es falso, solo apariencia. Y fraude es cuando el contrato es verdadero, pero se usa con el fin de perjudicar a un tercero. Cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas aparecen sobre todo en los contratos de adhesión, que son aquellos en los que una parte impone todas las condiciones. Esto pasa en contratos de telefonía, gimnasios, bancos, etc. Para evitar que el consumidor quede en una situación injusta, el Código Civil y Comercial establece que son nulas las cláusulas que generan un desequilibrio importante entre las causas. Una cláusula es abusiva cuando limita derechos básicos del consumidor sin ninguna justificación. Por ejemplo, impedir que él haga reclamos. También es cuando aumenta de manera exagerada las obligaciones o responsabilidades del consumidor, como imponer unas multas muy altas por algún incumplimiento mínimo. Son abusivas las cláusulas que permiten a la empresa cambiar las condiciones del contrato de forma unilateral, sin el consentimiento del consumidor, o aquellas que establecen penalidades desproporcionadas. También se consideran abusivas las cláusulas que liberan total o parcialmente al proveedor de su responsabilidad. Por ejemplo, cuando una empresa se desentiende de los daños causados por su incumplimiento. Además, son cláusulas poco claras y confusas, redactadas de forma en que el consumidor no entienda realmente lo que se está comprometiendo. Entonces, para hacerlo bien rápido, las cláusulas abusivas son aquellas que limitan los derechos del consumidor, aquellas que aumentan las obligaciones del consumidor, aquellas que le permiten al acreedor cambiar condiciones de forma unilateral, y aquellas que liberan totalmente al proveedor de alguna responsabilidad. Cuando una cláusula es abusiva, no se anula todo el contrato. Y si hay dudas sobre cómo interpretar una cláusula en un contrato, la interpretación debe hacerse a favor del consumidor siempre, para proteger la parte más débil del contrato. Estas cláusulas se consideran no escritas, es decir, se eliminan del contrato sin anular todo el contrato. Luego, revisión contractual. Entre paréntesis, teoría de la imprevisión. La revisión contractual, también llamada teoría de la imprevisión, se aplica cuando después de firmar un contrato, algo extraordinario e imprevisible ocurre, que hace que cumplir el contrato resulte excesivamente pesado o injusto para una de las partes.
La imprevisión exige un hecho grave e inesperado, como una devaluación extrema, una crisis económica muy fuerte, etc. Algo que nadie podía prever en el momento y de contratar y que rompe el equilibrio original del contrato. Frente a esta situación, la ley no obliga automáticamente a cumplirla a cualquier costo, pero tampoco permite que una de las partes se libere de toda su voluntad. Lo que se habilita es la posibilidad de acudir a un juez para que así intervenga. El juez revisa el contrato y lo ajusta para restablecer el equilibrio entre las partes, modificar alguna condición para que siga siendo razonable y, si no hay forma de corregirlo, resolver el contrato y darlo por terminado. Y por último, resolución y rescisión. Resolución y rescisión son dos formas de poner fin a un contrato. La resolución del contrato ocurre cuando una de las partes incumple de manera grave lo que se había comprometido a hacer. Frente a este incumplimiento, la otra parte tiene derecho a pedir que el contrato termine. Cuando el contrato se resuelve, el vínculo contractual se da por finalizado y además cada parte debe devolver lo que recibió. En muchos casos, junto a la resolución, también se puede reclamar daños y perjuicios por incumplimiento. Esa es la resolución. Y la rescisión, en cambio, no se basa en un incumplimiento. La rescisión se da cuando las dos partes deciden poner fin al contrato por voluntad sin que exista una falta grave. La forma más común es la rescisión por mutuo acuerdo, donde ambas partes coinciden en terminar el contrato, porque ya no les conviene continuar y fijan cómo se cierran las obligaciones pendientes. En algunos contratos, sobre todo en los contratos de larga duración, puede existir la rescisión unilateral. Tenés la rescisión por mutuo acuerdo y la rescisión unilateral. Es decir,